¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a otro programa de Salieron por Amor de su Nombre. Es un gozo poder compartir estas experiencias con pastores, con todos, no solamente con pastores, sino con los que escuchan. Y estoy con el pastor Sergio Suárez de la Iglesia Bautista Misionera de Campana, que poco nos hemos visto, pero nos hemos visto en buenas circunstancias, porque nos hemos visto cuando estudiamos la palabra de Dios y cuando aprendimos. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal, Ricardo? Bueno, una alegría. Soy de la iglesia de Quilmes. Sí. ¿Qué dije? Campana. Campana. Ya me asociás con Dardo. Sí, porque te acabo de preguntar. Iglesia Bautista Misionera de Quilmes. Sí, estoy acostumbrado. Sí, exactamente. Pero bueno, no hay problema. Bueno, listo. La verdad que es una alegría poder compartir este tiempo con vos y bueno, espero que sea edificación para los hermanos, ¿no? Esa es la idea. Sí, qué bueno, Sergio. Me alegro mucho que podemos. Quilmes, ¿a cuánto está de La Plata, Quilmes? De La Plata. Está camino a La Plata, ¿no? ¿O no? Está camino, sí, está cerca de la autopista. Claro. Una hora más o menos estará de La Plata. ¿Vos no sos oriundo de Quilmes? En realidad, yo nací en Wilde. Ajá. Acá en la provincia, pero después me mudé en el 2003 hacia Carapachay. Claro. Y viví 20 años en Carapachay y el Señor me volvió a traer para estos pagos. Qué bueno. Así que Wilde está cerca, ¿no? De Quilmes. Sí, está 15 minutos, sí. Son 2 estaciones antes de tren. Está bien, buenísimo, sí. Yo soy originalmente de zona sur, bueno, nací en Capital Federal, pero soy de Monte Grande, zona sur, ¿no? Mirá. Sí, teníamos, sí. Así que bueno, también Quilmes conocido por la cerveza y por el fútbol, ¿no? Aunque ahora no. Exacto. No tanta por la cerveza y el fútbol. Pero supo tener sus glorias el equipo de Quilmes, ¿no? También, me acuerdo. Sí, ahora está medio. Sí, está medio tirado, bueno. Medio para atrás, sí. Está bien. Sergio, contanos cómo el Evangelio y la gracia de Dios llegó a tu vida y te salvó. Bueno, muchas cosas han pasado en el interín. Yo pienso que el Señor me escogió sin yo saberlo, porque como todos, alrededor mío, en el contexto de amistades que yo tenía, ha pasado de todo. Siempre he visto pasar, no sé, desde drogas, amigos que se dedicaban a la delincuencia, problemas con el alcohol, todo eso era alrededor mío, tenía un grupo de amigos grande, pero yo nunca participé de nada. Es como que yo era el bicho raro dentro de ese grupo, pero bueno, me aceptaban de esa manera y no me llenaba nada de lo que ellos hacían, no me interesaba lo que ellos hacían, pero eran mis amigos, entonces yo estaba ahí metido en el medio. Claro. Siempre que había un problema, algo que pasaba, yo siempre me pasaba alrededor, pero nunca me afectaba físicamente. Bueno, algunos han fallecido por el asunto en lo que andaban. Y bueno, y así comenzó mi infancia, mi adolescencia. He conocido al Señor, o el Señor me ha rescatado a los 14 años. En un contexto, yo vivía en un contexto hostil, una familia con 4 hermanos, ninguno creyente, todos ajenos a lo que es la Biblia. Yo nunca había leído una Biblia, nunca había escuchado sobre Cristo. Si bien tomé la comunión en una iglesia católica, pero no había interés en mí. Y un año, un joven de ahí, de la zona donde yo vivía, nos invitó a un campamento en un instituto bíblico. Era un campeonato de fútbol había. Entonces fuimos con el grupo de amigos míos allí. Y recuerdo que fue la primera vez que escuché el Evangelio, pero que estaba totalmente ofendido, porque me habían llevado ahí engañado. Claro. Nunca me habían dicho que me iban a poner en una reunión, nunca me habían explicado que se iba a abrir la Biblia. Si bien era un evangelio claro, pero bueno, era decisionista. Entonces la persona que había un montón de alumnos que estaban estudiando ahí, que estaban al acecho de agarrarte y hablarte.
y yo lo rechacé, es más, me ofendí, casi le pego al muchacho que me iba a presentar el Evangelio, y me fui ese día súper ofendido, pero el Señor usó una charla en un micro, había un hermano que estaba estudiando en ese instituto con otro muchacho que le estaba predicando, y yo estaba escuchando la charla. A mí me gusta mucho la música, y él estaba contando algo de los mensajes subliminales en la música. Nosotros escuchábamos mucho rock y todo eso, y es como que me dio una cierta curiosidad. Eso quedó ahí, pero es como que yo digo, bueno, hay algo más que está pasando acá que yo no entiendo. Y después de años, me fui a la casa de unos familiares, unos 3 meses a vivir, porque se había puesto duro ahí donde yo estaba viviendo. Y ahí había un muchacho que estaba estudiando en ese instituto, y me llamó la atención la vida de ese muchacho. En él había paz, o sea, él se levantaba a la mañana y abría un libro negro que yo no sabía qué era, y estaba leyendo, y yo veía que pasaba una hora y lo veía leyendo, y digo, ¿qué es eso? Que este es un extraterrestre, no sé por qué vive así. Y él me hablaba con una tranquilidad, una paz, y yo no tenía eso, y le pregunté qué era lo que leía. Bueno, y ahí me abrió el Evangelio. Me mostró que estaba muerto espiritualmente, totalmente, que la ira de Dios estaba sobre mí, y eso me partió el alma. Wow. Bueno, y ahí fui en arrepentimiento al Señor, le pedí perdón, y bueno, y ahí comenzó mi andar cristiano. Yo me acuerdo la fecha, exacto, porque fue algo que fue como una piña de knockout, que claro. En mi orgullo, a pesar de que era adolescente, porque tenía 14 años, yo había vivido un montón de cosas que me hicieron madurar a los golpes. Entonces, bueno, eso, el 11/12/85. Wow. Ahí fue donde el Señor abrió mi entendimiento con el Evangelio. Wow. Así que Dios me ha rescatado en su gracia. Sí, qué precioso, ¿no? Ahí estás viviendo en Wilde o Carapachay. En Wilde. Ahí estás viviendo en Wilde. ¿Y cómo comienza tu andar en la iglesia local? Bueno, yo acá en Bernal había una iglesia bautista, ahí donde se congregaba este muchacho, y yo ahí estuve 20 años en esa iglesia. Mira. Ahí conocí a mi esposa, Marcela. A los 19 años me casé, también en contexto de iglesia ahí. Y en su gracia, bueno, el Señor me fue instruyendo ahí en la iglesia. Lo que sucedió en la iglesia fue algo muy triste después, porque, bueno, el liderazgo de la iglesia, el pastor de la iglesia entró en un estado de orgullo muy grande y empezó a correr las escrituras del centro, y el legalismo fue algo que corrió la escritura. Y eso fue devastador para la iglesia, devastador. En el 2000 tomé la decisión de irme de la iglesia. Primero pedí consejo. Dentro del consejo, un misionero me dijo, bueno, quédate al lado de tu pastor, y si el pastor acepta ser ayudado, quédate en tu iglesia, ayúdalo todo lo que vos puedas, no te vayas de la iglesia. Bueno, me quedé. Él no reconoció absolutamente nada de lo que estaba pasando en la iglesia, pero la iglesia estaba mal, se estaba dividiendo, muchos líderes se habían ido. Bueno, un desastre cuando el enemigo gana ventaja. Y bueno, en el 2000 decidí irme. Y ahí yo conocí a Carapachay. Mi cuñada en realidad empezó a viajar de acá, desde Bernal a Carapachay. Y yo tenía en ese tiempo mis 2 hijos, que eran chiquititos, Lucas y Belén. Tengo 2 hijos. Y bueno, empecé a viajar, tomar colectivo. ¿Tenías un trabajo? ¿Estabas trabajando en ese tiempo? Sí, tenía un trabajo. Pero después me quedé sin trabajo, a los meses me quedé sin trabajo. O sea, fue todo un caminar que el Señor me llevó hasta Carapachay, y pienso que fue una enseñanza de su gracia todo el tiempo, porque me pasaba que nosotros no estábamos bien económicamente. Claro. Pero llegaba el viernes, yo necesitaba en ese tiempo 30 pesos para viajar.
Y el viernes llegaba y tenía los 30 pesos para tomar el colectivo, tomarme el tren y llegar a la iglesia. Entonces, así hice durante 3 años. 3 años estuve viajando hasta que me agarró el misionero. En ese tiempo, que todavía no eran pastores Mariano y Dardo, estaban ahí en el equipo pastoral, pero no eran los pastores principales. Pero este misionero me agarró y ya había pasado 6 meses que yo iba a la iglesia y me dijo, ¿qué vas a hacer? Porque dice, no puedes hacer semejante viaje. ¿Cuántos kilómetros son? Y son 40 kilómetros más o menos, 42. Pero lo que pasa es que micro y tren eran 2 horas de viaje, seguro, más o menos. Sí. Entonces yo le dije, bueno, el Señor ha puesto en mi corazón congregarme en una iglesia bíblica y voy a venir acá. No importa, mi esposa me apoyaba. Te interrumpo un momento porque, bueno, en nuestro contexto tenemos gente que viaja acá en la Patagonia, ¿no? Que viajan de 45, 100 kilómetros a venir a las reuniones. Y hoy día, dentro de un contexto más reformado, más bíblico, por así decirlo, me gusta ser más bíblico, se valora un montón y sé que las personas tienen un esfuerzo, pero ni lo piensan, ¿verdad? De hacer ese viaje. Sí, me imagino que te pasaba lo mismo, ni lo pensás por el hecho de congregarse. Tal cual. Es como el Señor me llevó para Carapachay, para mí, para resetear mi eclesiología. Wow, tremendo, sí. Qué lindo. Porque yo venía de un contexto muy pragmático, de hacer ministerio, tener, no sé, yo estaba de lunes a lunes en la iglesia. Sí. Y quizás poca profundidad en cuanto a cultivar tu hábito con el Señor, ¿no? Claro. Entonces, bueno, el pragmatismo te lleva a eso, a hacer actividad y descuidas lo principal, ¿no? Claro. Entonces, cuando llegué ahí a Carapachay, estaba cambiando también su estructura, también era una iglesia un poco pragmática, Carapachay. Y Dios, bueno, me levantó ahí a Dardo y Mariano, y Dios en su gracia fue transformando mi eclesiología y fortaleciéndome a mi familia. Yo había decidido no involucrarme en ningún ministerio, ninguna actividad en la iglesia, solamente de sentarme a escuchar la palabra. Claro. Y bueno, eso hice durante 3 años hasta que el Señor me dio la posibilidad de mudarme. Conseguí un trabajo también allí, y cuando conseguí el trabajo me mudé para Carapachay. Claro. Y el Señor me puso a 4 cuadras de la iglesia. Wow. Ay, el Señor es tan sorprendente, ¿no? Sí, yo estoy hablando a grandes rasgos, pero todos los detalles que el Señor hizo en el medio. Me imagino, qué precioso. El amor de los hermanos al hospedarnos. Ya los hermanos nos preparaban una casa los viernes, diferentes matrimonios se turnaban, y bueno, dormíamos ahí. Los domingos nos volvíamos recién el domingo. Mirá. Había una hermana que nos esperaba siempre cuando llegábamos de Carapachay a la iglesia los domingos, de Bernal a Carapachay los domingos muchas veces. Había una hermana que estaba con el mate en la puerta, esperando que lleguemos, sí. Y nos mostraba ese amor práctico. Bueno, un montón de detalles que el Señor fue haciendo, que por su gracia, bueno, me llevó a ese lugar, ¿no? Sí. Y bueno, fue sanando mi corazón, el mío, el de mi esposa, y ahí fuimos creciendo. Y descubriendo las doctrinas de la gracia. Seguro, ¿no? Seguro que algunos fue un descubrimiento mucho más violento, por así decirlo, pero en otros casos, quizá como el tuyo, van descubriendo todo eso a medida que se congregan y los líderes van enseñando, el pastor y todo eso, ¿no? ¿Y cuándo surge tu claridad sobre este anhelo al obispado, esta buena obra, deseando esta buena obra? ¿Fue progresivo, fue paulatino o fue a través de un momento crucial como fue tu conversión, que vos te podés acordar un momento? Sí, yo creo que el Señor empezó a despertar mi inquietud referente al pastorado en un taller que había ido referente a la vida de Nehemías. Mira. Y a mí me impactó la vida de Nehemías cuando él se enteró en la situación en que estaba el pueblo y estuvo dispuesto a renunciar a todo y
y ir a servir al Señor, ¿no? Y eso fue como que me llamó mucho la atención, la vida de ese hombre, y a través de eso Dios empezó a cultivar el anhelo por servir, por estar con los hermanos. Claro. Empecé a servir entre ministerios, siempre serví entre los jóvenes, jóvenes mayores, en la iglesia invernal, y después en Carapachay pasó lo mismo, y tenía ese peso por el pastorado. Siempre en realidad tuve esa inquietud. Cuando me casé, bueno, lo primero que aclaré a mi esposa era que yo tenía una inquietud por el pastorado, no sabía si el Señor me iba a llamar o no, pero tenía esa inquietud, y ella lo aceptó y me dijo, vamos para adelante. Y bueno, y así fue el Señor despertando. Y después, no me acuerdo bien el año, cuando comenzó Greg a venir aquí a Argentina, el seminario creo que es SBP. Sí. Bueno, comenzamos a estudiar ahí, y era la primera camada, estaba Dardo, Mariano, el pastor Diego de Hurlingham, estaba yo, y bueno, éramos un grupo de 10, 12, y el Señor también usó ese seminario para instruirme, para apasionarme más con el pastorado. Ese también fue el mismo seminario que el pastor Ernesto Harris y varios, ¿no? Que tomaron. Enrique Oriolo también. Nosotros lo hemos usado acá en Villa Regina, sí, una bendición, ¿eh? Sí, sí, es una herramienta. Sí. Yo creo que éramos la primera camada, creo que Greg empezó a enseñar acá. Sí. Y fue tremendo. ¿Qué año estamos hablando de eso? ¿Eso fue un proceso de 3 años o 4 en tu caso? Nosotros fuimos, sí, casi 4 años. Con Dardo, con Diego. Sí, casi 4 años. No recuerdo el año, pero fue así. Está bien. Hace tiempo. Y bueno, y ahí comencé a desarrollarme en el ministerio entre jóvenes, enseñando la escritura. Se me dan tiempos y cada vez tiene un peso por estar más tiempo con la palabra, preparándome mejor. Estaba en mi trabajo y me angustiaba diciendo, Señor, oraba, dame más tiempo, liberame para poder servirte tiempo completo. Bueno, no sé, como el Señor me guíe, ¿no? Estaba... Sí. ¿Empezaste igual a desarrollar esto en la iglesia mismo, ahí en Carapachay, sirviendo? Sí, sí, sí. Enseñando también. Sí, enseñando. Claro, nosotros comenzamos con el Ministerio de Jóvenes en la iglesia, y ahí pasó algo, porque nosotros íbamos mucho o fuimos 3 años al campamento en San Miguel del Monte. Claro. Bueno, y yo empecé a entender de que Dios había puesto ovejas a mi cuidado, que eran los jóvenes. Claro. Que yo debía enseñarles, instruirles. Entonces, en el último año que fuimos a ese campamento, hablé con todos los consejeros que ponen ahí, y separamos un tiempo fuera del campamento para estar entre los jóvenes y compartir la palabra. Y ahí Dios empezó a hacerme un cambio en mi corazón, decir, los jóvenes necesitan tanto entretenimiento, necesitan la escritura. Claro. Y entonces empezamos a organizar nosotros los campamentos, y entonces en el campamento era a la mañana la escritura. Un campamento adolescente no lo podían creer los padres, los chicos estaban desde las 10 de la mañana hasta la 1 quizás. Compartíamos la palabra de Dios, teníamos tiempo de compartir juntos la escritura. La escritura se volvió el centro de todo eso, y bueno, Dios fue santificando en ese tiempo. Seguro. Y ahí fue el Señor despertándome más el anhelo por enseñar la escritura, y allí fue mi preparación, fue dándome cuenta que necesitaba crecer, que necesitaba poder conocer en profundidad cada vez más al Señor. Y después, bueno, la iglesia me eligió como diácono, estuve 6 años en el diaconado ahí en Carapachay. Y eso fue también una herramienta donde ver la iglesia desde adentro, y el Señor utilizó un montón a los diáconos de la iglesia. En temas que a mí quizás no me llamaban mucho la atención, pero eran temas que había que tratar, y bueno, Dios fue puliendo mi carácter. Y después Mariano empezó a preguntarme si yo tenía un peso por el pastorado, sin yo decir nada. Y bueno, empezamos a charlar, y empecé a predicar algunos domingos en Carapachay.
Y bueno, la iglesia varios hermanos me empezaron a preguntar si yo anhelaba el pastorado. Y le empecé a compartir sin yo generar nada, solo el Señor fue abriendo puertas hasta que, Pero el bueno, anhelo estaba. pero el anhelo siempre estaba, sí. Sí, Sí, el anhelo estaba. sí. Y finalmente Y la iglesia te envió a Quilmes, ¿no? Ahora. claro, lo de Quilmes también fue. Perdón, O quizá sea, la charla la estoy haciendo muy mezclada, ¿no? no, pero está bien, pero quizá yo mismo por ahí alguna pregunta, pero la iglesia misma te ordenaron allí en Carapachay Sí, al sí, ministerio. sí, sí, sí. En el Ah, 2015, en ujú. 2016 me hicieron Mira, la examinación pastoral mira. y ahí me ordenaron. Sí, sí. Ujú. Estuve en el 2015, estuve medio tiempo, part-time, trabajando Sí. en mi trabajo, en una casa de electricidad que trabajaba, Ujú. y después a la tarde en el pastorado. Claro, Y ahí también fue un milagro del Señor, porque cuando yo le dije a mi jefe, después de trabajar 13 años ahí, le dije que iba a renunciar y que iba a dedicarme al pastorado. Él como que lo asumió, pero me permitió trabajar medio tiempo y él se hizo cargo de la obra social, me pagó el sueldo normal wow. y me apoyó, me dijo, bueno, sí, trabajaba medio tiempo aquí y el otro tiempo dedicate al pastorado, hasta que, bueno, empecé a estar tiempo completo. Wow, wow, qué Pero bárbaro. todo fue, yo veo la gracia de Dios en todo, porque cuando Mariano empezamos a hablar del pastorado, ya más seriamente, con los diáconos me empezaron a preguntar también cuál era el Ujú. peso. Eh, Hubo un año que ya estaba todo como para decir, bueno, lo examinamos a Sergio. Y yo estuve hablando con mi esposa en ese tiempo y le empecé a preguntar, y ya más específicamente a mi esposa. Y mi esposa en un momento me dice, bueno, yo creo que todavía no es el tiempo. Y todo lo que nosotros teníamos programado, Sí, yo fui a una reunión de diáconos y dije, miren hermanos, mi esposa piensa que no es el tiempo y yo no voy a hacer algo que mi esposa no sí, esté de acuerdo en ese aspecto, ¿no? Porque si no claro, tengo el apoyo de mi ayuda idónea, claro. voy a ser necio. Y bueno, en una conferencia misionera el otro año, mi esposa dice, bueno, Sergio, la verdad que ya es el tiempo, yo considero que tengo que dejar Sí. de dar vuelta. Decime, Sergio, si tenés libertad de compartirlo, si no, no hay problema. Sí, ¿Había algo puntual por lo que tu esposa dijo no es el tiempo? no, algo sucedió, eh, bueno, en Bernal, por ejemplo, Ujú. en Bernal yo eh, me pasaba de rosca con el tiempo, o sea, yo estaba de lunes a lunes en la iglesia y de la verdad que descuidaba a mi familia. Ahí va, Y yo creo que eso fue lo que afectó a ella. Y ella tenía ese temor de que, bueno, ahora estoy tiempo completo, claro. voy a descuidar Pudieron, eso, ¿no? pudieron subsanar eso charlándolo durante ese tiempo. Qué, Sí, qué oportuno eso, ¿eh? Qué y oportuno. la verdad que eso fue para mí aleccionador, porque Claro. incluso ¿Qué te parece? tenido muchas charlas con el pastor Mariano referente a eso, él me marcaba el cuidado con la familia Ujú. y él me marcaba la agenda teniendo un día exclusivamente para la familia, ¿no? Sí, Y eso sí, fuimos cultivando y eso fue entendiendo Marce y yo lo tenía que entender en realidad. claro, claro. Y Tremendo, bueno, tremendo. Qué bueno, eso fue puntualmente, creo. qué Mi bueno. pasada de rosca Sí, sí, y descuidar a la familia. sí, Cuando ella comprendió que era diferente el contexto de la iglesia y Mm, cómo Dios estaba trabajando en mi vida, bueno, ahí yo en el 2015 ya ujú, empecé qué con el bien. pastorado. Sergio, qué es lo que más estás disfrutando ahora en tu ministerio, hacer? Bueno, Dios, el obrar de la palabra de Dios. Mm, Eh, yo cada vez que termino de predicar me siento un inútil, pero mal. Digo, Bienvenido al club.
Bienvenido al club. Sí, me imagino, sí. Digo, qué desastre. Dije esto, no se entendió lo que hablé muy rápido y me voy y me pesa. Pero después vos escuchás a los hermanos y decís, bueno, y ahí el Señor me humilla, diciendo, no sos vos, Claro. soy yo. No es tu palabra, es mi palabra la que obra, es mi espíritu el que transforma a las personas. Y bueno, y ahí uno descansa, y ver esa gracia es algo tremendo. Qué lindo eso, ¿no? Sí. Pero bueno. La verdad que el Señor me humilla Sí. todo el tiempo. Igualmente, con estos años que estás, ¿podés decir que si volvés 5 o 6 años atrás y aún empezar el ministerio, harías algo distinto? ¿No volverías a hacer algo que no deberías haber hecho o que hiciste y no deberías haber hecho? Entendemos que Dios es providente y que Dios controla todas las cosas, lo sabemos, pero aún así podemos mirar para atrás y decir, esto yo no lo haría otra vez, cuidaría un poco más esto. Sí, yo quizás lo que estuve aprendiendo en este tiempo, bueno, del 2016 estoy pastor tiempo completo y en el 2018 trabajando en la iglesia en Quilmes. Claro. Y me mudé hace poco acá a Quilmes. Claro. Pero algo que creo que debemos crecer, y yo debo crecer y preparar a la iglesia, es en formar un equipo de fundación de iglesias cuando vamos a fundar en otro lugar, Claro. que vaya un equipo a fundar la iglesia. Sí. Si bien en Carapachay hubo gente que apoyó en la fundación de iglesias, pero llega un momento que, bueno, esos hermanos ya no están. Sí. Y queda solo, un poco aislado. Y eso, eso afecta. Sí. Me hiciste pensar, ¿conoces este libro? Bueno, sí. Ese es lo que iba a recomendar. Justin Barhold. Bueno, me adelanté, entonces después charlamos. Lo tengo que contactar a Justin para una charla con él. Pero es interesante, está muy bien planteado, muy lindo. Sí. Sí, me hizo pensar. Eso fue de gran bendición leer ese libro. Lo leí después que ya la iglesia empezó a funcionar. Sí. Pero digo, es para hacer un buen estudio de ese libro y preparar una charla a las personas que quieren salir a fundar iglesias. Sí. Y en este momento, ¿tenés alguien que te apoya o alguien que perfila hacer un liderazgo plural o ya tenés un liderazgo plural? No tengo un liderazgo plural todavía. Hay un grupo de hombres que Dios está levantando en la iglesia. Son 4 hombres en los cuales yo me junto cada 15 días a compartir. Estamos leyendo ahora El enrejado de la vid. Buenísimo. Y estamos compartiendo sobre ese libro juntos. ¿Qué hacen? ¿Leen juntos y charlan sobre, o lo leen antes y ya vienen con Lo leemos antes y después compartimos lo que Dios fue trabajando en nuestros corazones. Nada sofisticado, digamos. Exacto, son charlas. Y bueno, de ahí es como que Dios va mostrando los corazones de los hermanos. ¿Les ha dado resultados? ¿Les ha animado eso? Sí, nos está animando mucho, todavía lo estamos leyendo. Qué bueno. Y yo comprendí que los ministerios no hacen discípulos, sino los discípulos hacen discípulos. Y eso es el énfasis que yo quiero dar a la iglesia del Señor, ¿no? Entonces no queremos hacer tantos ministerios o tener tantas actividades, pero sí tener esa cultura de discipulado. Tenés digamos, de alguna forma volver a la fuente, ¿no? Volver a la base. Exacto. Por todo el mundo y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas. Sí, yo creo que nosotros tenemos tendencia a querer hacer muchas actividades en las iglesias. Sí. Bueno, por lo menos me pasa a mí. Y organizamos reunión de esto, reunión del otro, y nos perdemos el deleite de poder estar sentados tranquilos con 3, 4 hermanos abriendo la escritura y ministrándonos unos a otros a través de la palabra. Y ir desarrollándonos. Entonces, el énfasis en este tiempo para nosotros son los matrimonios, es poder estar fortaleciendo los matrimonios de la iglesia. Y las reuniones de oración son un bálsamo. En este tiempo lo hacemos a través de Zoom, la reunión de oración. Claro. ¿No están teniendo reuniones presenciales en este momento? Sí, al 30% del local. Sí, está bien. Está bien. ¿Tienen un local propio? ¿Alquilan?
alquilamos un lugar hace 2 años. Mira, Estamos qué alquilando bueno, qué bueno. Sergio, ¿qué estás enseñando ahora en tu iglesia? Estoy enseñando Colosenses. Empecé hace poquito a enseñar Colosenses y es una bendición. Me imagino. Ver la preeminencia de Cristo nos humilla todo el tiempo. Claro, claro. ¿Ya Todo el estás en qué tiempo. capítulo? No, recién comenzamos, ahora estoy en el capítulo 1. Estoy en el Wow. capítulo 1. Sí, Será el clave, cuarto ¿no? sermón este domingo. Capítulo clave. El capítulo clave, sí. Sí, Pero yo uno y dos, digo, en realidad. sí, veo que los mismos problemas que surgían en ese tiempo están pasando ahora, ¿no? Claro, sí, tremendo. La palabra de Dios es atemporal, ¿no? Trasciende Exacto. cualquier cosa, ¿no? Hay una ventaja tan grande de enseñar, porque enseñas secuencialmente y expositivamente, ¿verdad? Sí, positivamente, sí, Antes de sí. Colosenses, ¿qué enseñaste? Antes de Colosenses enseñé Filipenses. Ah, Sí. sí. Estuvimos toda la pandemia, cruzamos la pandemia con Filipenses. Con gozo. Con gozo, con gozo. Sí. Por eso digo, sí, perdón. Sí, dale. Por eso digo que esa es la palabra de Dios como espada y como martillo, ¿no? Claro. Todo el tiempo es como que te atraviesa el alma y te rompe las durezas del corazón. Y eso es lo que me maravilla del ministerio. Eso es algo. Estás Y viendo bueno, de que vos estás en la iglesia, estás viendo cómo la iglesia aprecia y no quiere otro tipo de predicación. Esta no es una pregunta que estaba en el libreto, pero se me ocurre ahora. sí, ¿Ves la bueno, iglesia que valora sí, eso? yo creo que sí. A ver, el contexto de la iglesia es, bueno, mucho contexto de gente que salió de hermanos libres, quizás, Claro. mucho contexto carismático, están Uh-huh. viniendo de diferentes lugares ahora. Claro, al leer la escritura y a explicar la escritura, es como que ellos dicen, era por este lado, que tenemos que aprender de esta manera. Y eso es como que fue un despertar. Qué lindo. Y los jóvenes, tenemos un grupito de jóvenes que cuando termina el culto, el lunes se juntan, no como ministerio, sino como Sí, como ellos jóvenes. decidieron hacerse, y charlan sobre el sermón, se hacen una pregunta del sermón Mira, y van hablando del sermón, y los mismos jóvenes están precioso. apasionados con... Sí, Tremendo. precioso eso, ¿eh? Interesante. Cómo ellos mismos se motivan con eso. ¿Algún Sí. libro que recomendás de Colosenses? ¿U otro libro que estás leyendo? Ya hablamos de iglesias que fundan iglesias, ¿no? Sobre la roca, pero ¿algún Sí, libro que... el que estoy leyendo y que lo leo asiduamente para cultivar mi alma es mi querido Timoteo. Ah, mira, lo escuché el otro Eh, día, sí. ese libro está en Logos, no lo Ajá. tengo físico, lo tengo en Logos, y es de un consejo de un pastor mayor a un Ujú. pastor joven que comienza la obra. Mira qué lindo. Y entonces él empieza a aconsejar de cómo cuidarte a uno mismo, Sí, cómo cuidar la familia, mira, eh, cómo hacer la obra de Dios en cuanto a las misiones, sí, aprender de los puritanos, tiene 2 capítulos sobre los mira puritanos, qué bueno. cómo cultivaban la vida interior los puritanos, Mira. cómo hacían su tiempo de oración, No es la muy santidad nuevo el libro, personal. ¿no? No es muy viejo el libro, ¿no? No, creo que no es muy No. viejo, Sí, no. mi querido Eh, Timoteo, sí. Sí, qué y bueno. bueno, ese libro la verdad que me exhorta todo el tiempo Ujú, y me hace como encauzarme al ministerio, ujú, no volverme loco con el claro. ministerio. ¿Y herramientas de estudio para Colosenses, por ejemplo? Ya sé que usas logos, pero algún de Yo estudio. uso logos y lo que estoy usando, bueno, consulto bueno, MacArthur Ujú, y el comentario de Samuel Pérez Millo también estoy ujú, consultando. Hay un mira, comentario en logos que es de Burt, mira, que también estoy sí. consultando. Y bueno, y oración y Biblia. Yo aprovecho para compartirte y también para los que pueden escuchar, porque yo sé que está en español.
no sé cuántos lo usan, no es un comentario. Se llama Tesoro del Conocimiento Bíblico. Está compilado por R.A. Torrey, si no me equivoco. El tesoro del conocimiento bíblico son versículos en cadena. Si vos estás leyendo un pasaje, si lo podés usar en un programa que te permite tener dos pantallas al mismo tiempo, dos ventanas abiertas al mismo tiempo, entonces cuando vos vas bajando por el versículo, de tal manera amó Dios al mundo, entonces al lado dice de tal manera y te da una lista de textos en cadena. Eso es tremendo, porque te da, quizá no uses todo, pero eso te da una idea de, wow, acá hay un pantallazo, ¿no? Porque no hay cosa tan importante como la analogía de la escritura, cuando la escritura explica la escritura y cuando vos usás ejemplos bíblicos para esto. Y te voy a decir una cosa interesante, esto que queda solo en esta charla, porque no lo voy a andar repitiendo, pero me vino a la mente y por eso lo hago, porque es una conversación de amigos y entre pastores, que puede ayudar también. Porque esta entrevista trata de vos, no de mí, pero yo quiero aprovechar esto. Me sorprendí cuando escuché en una de las entrevistas que le hicieron a MacArthur por los 50 años, que el tesoro del conocimiento bíblico es la primera cosa que consulta. Increíble. Sí. Y descubrí que cuando lees sus mensajes en inglés, no sé en español si están, pero si vos lees sus mensajes que están transcriptos, va a través del texto, cita versículos, y yo lo he comparado con el pasaje y el tesoro del conocimiento bíblico, y ahí están los textos. En un 80% están de ahí. Y es muy interesante, porque MacArthur es un referente para muchos, es un ser humano, pero sin duda que valoramos su enseñanza. Pero saber que él usa la escritura para mover la escritura e interpretar la escritura es interesante. Así que tesoro del conocimiento bíblico, sí. Para tenerlo en cuenta. ¿Sabés qué? Yo me parece que no, yo soy un desastre con los nombres. Sí. Me olvido. Sí. Pero yo creo que lo estoy usando en Logos. Puede ser. Es que no figura con nombre Torrey, ¿viste? Pero fue uno. Hay un nuevo tesoro de conocimiento bíblico también. Pero este es tesoro de conocimiento bíblico. En inglés TSK, Treasure Scripture Knowledge es en inglés como se conoce, pero creo que está como tesoro del conocimiento bíblico. Mirá. Y está bueno para aquellos que lo necesitan, porque va a la escritura y de repente 2 textos, ¡boom!, te abre, ¿no? Qué bueno. Ha sido un trabajo descomunal de la persona que lo hizo, impresionante, ¿no? Impresionante. Sí. La verdad que hay que manejar todo eso, ¿no? Y no está completo porque cada uno puede agregar más. Pero bueno, buenísimo eso. Pero está, gracias, es una buena... Sí, claro que sí. Una buena herramienta para tener en cuenta. Sergio, ¿tenés algún pasatiempo, hobby? ¿De esos que no arruinan la conciencia? No. Digo, ¿en algún tiempo libre que te gusta hacer algo especial? Si tuvieras, porque a algunos les gusta ir a pescar, a otros les gusta el fútbol. Sí, miro fútbol, eso sí, me gusta el fútbol, pero no. ¿De qué cuadro sos, Sergio? Yo soy de River. Sos de River, mira. Está bien. Bueno, no importa, porque yo lo edito eso ahora, ¿viste? Lo edito y... yo soy de Vélez Sarsfield, así que, pero es porque uno de chico ya se crió y se formó y va a cambiar de cuadro. Pero te gusta el fútbol, sí. ¿Te gusta? Sí, me gusta mirarlo. Cuando tengo tiempo me pongo y miro, pero si no. Cosas, digamos, pasatiempos. Antes jugaba, pero ahora estoy excedido de peso, bueno, no. Claro. Porque algunos, digamos, trabajos manuales, cosas que te gusta hacer con las manos, no son pasatiempos. A mí me gusta hacer cosas con madera, trabajar artesanías. Bueno, ahora no tengo tiempo. Qué bueno. Pero no lo hago hace tiempo, pero sí. Para las manualidades soy un queso. Bueno, es fuerte disfrutar de eso. Contame, Sergio, de tu esposa. ¿Qué es para tu vida, para tu ministerio? Estoy casado hace 29 años. Porque nos casamos jovencitos. Una bocha ya, también. Sí. Y cada vez estoy más enamorado de mi esposa. Qué lindo, qué lindo. Eso es algo, anhelo llegar a casa, estar con ella, compartir.
Durante un tiempo nosotros hicimos, cuando estábamos, porque la iglesia en Quilmes comenzó con un grupo pequeño, y entonces yo viajaba de Carapachay a Bernal. Primero Ajá. empezó una vez al mes, y después empezó cada 15 días, y después, bueno, ya todos los domingos. Pero como a su vez, paralelamente, comenzó un grupo en la costa. Entonces, donde ahora se está fundando una iglesia, donde está un joven que se llama Matías Albacini. ¿Dónde es eso? ¿Gesell? Santa Teresita. Ah, Uf, todos mis veranos fueron en Santa Teresita. ¡Oh! Calle 43 entre 7 y 8 era la casa de mis abuelos, ya se vendió eso, ¿no? Calle No. 43 entre 7 y 8, a 7 cuadras de la playa. Espectacular. Mirá. Mirá vos, qué lindo. Y ahora, bueno, este chico está yendo a... Bueno, durante ese tiempo conocimos a un grupo de ahí de la costa que estaba saliendo de una iglesia pentecostal y que oraba por una iglesia bíblica. Entonces empezamos a viajar con Marcela y ella a la par mía. O sea, nosotros salíamos el sábado para la costa junto con Matías, que ahora él está fundando la iglesia ahí, y mi esposa, y volvíamos el domingo y a la tarde bajábamos en Quilmes y teníamos la reunión de... Wow. O sea, mi Me esposa imagino que ya no entrena, ahora en auto, ¿no? Ahora en auto. Sí, Dios ha provisto, hasta en eso. Qué bueno, qué bueno. Pero bueno, mi esposa es mi oído, mi ayuda en todo, es la que me exhorta cuando me corrige los errores de la prédica, mis expresiones. Me lo dice con amor, pero me conoce. Qué bueno. La verdad que es una mujer temerosa de Dios, piadosa. Me ministra verla cómo estudia la Biblia, cómo aconseja a otras mujeres con la Biblia, la inquietud que tiene ella para conocer al Señor. Todo eso es un bálsamo para mí. Y bueno, y veo cómo Dios la utiliza entre las mujeres. Qué bueno. La iglesia, la utiliza en la vida de nuestros hijos. Qué lindo. Qué Así lindo. que sí. La mujer virtuosa. Sí, qué bueno, qué lindo ver eso. Cada uno Dios le provee esa mujer virtuosa, ¿no? Sí, pero... claro que sí, qué bueno. Sergio, ¿podés mencionar alguna aflicción grande que hayas tenido, que tengas en tu ministerio, que puedas hacer pública? Estoy aprendiendo ahora, digamos, antes tenía un pastor, Mariano, que atajaba los penales y me dejaba la pelota de costado y bueno, yo iba atrás. Sí. Bueno, ahora estoy creciendo con los golpes del pastorado en primera persona. Ahora atajá los penales, atajá todo. Exacto. Y bueno, el Señor está puliendo mi corazón. Actualmente, gracias al Señor, la iglesia, hay problemas como en todas iglesias, pero está creciendo sólida, en unidad. Y lo que aprendí en este tiempo en cuanto al ministerio y en cuanto a los problemas, es que la iglesia es del Señor. Y el Señor santifica a su iglesia. Y cuando nosotros empezamos a orar por santidad, los domingos oramos, Señor, santifica tu iglesia, oramos por santidad. Empezaron a brotar corazones y empezaron a ver gente que realmente no amaba la iglesia del Señor. Claro. Y estaban entre nosotros y se mezcló. Y bueno, el Señor en su gracia fue santificando su iglesia. Y bueno, eso angustia, eso trae dolor. Claro. Instrucción también, porque es una manera donde el Señor te va puliendo y te va moldeando y va trabajando en tu corazón también. Y bueno, sí. Eso es lo que el Señor está haciendo en este tiempo, ¿no? Yo siempre pienso que uno puede hacer curso de membresía, puede tener, no sé, un año esperando a la gente para que sea miembro, pero siempre sí hay gente disconforme y hay corazones que no aprenden a someterse, o mucha gente que viene con una idea de iglesia y dicen la iglesia es así, y no están dispuestas a abrir la escritura y compartir, y no tenemos el mismo sentir, entonces bueno. Claro.
Qué tremendo, ¿no? Yo enseñé el domingo 1 Timoteo 3, 14 y 15. Bueno, especialmente versículo 15, pero que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Es cuanto más examino y veo el texto y en la luz del contexto es impresionante cómo todos de alguna forma nos desviamos a veces de volver no a lo sencillo, a lo que está en la Escritura para poder ser, y a veces nos causa dolor, sí, nos causa dolor. Sí. Poniendo la verdad, muchos están inoculados contra la buena iglesia, ¿viste? Es como que hay una inoculación donde ya parece que no pueden salir del proceso tradicional, ¿viste? Y volver a la fuente. Tal cual. Pero Dios abre las puertas para eso, ¿no? Tremendo. Sergio, bueno, la pregunta ¿ibas a decir algo? Sí, no, que yo digo que uno ahora que se da cuenta el daño que causa el pragmatismo en ese sentido, ¿no? Claro. Porque tienen la idea de que una iglesia es hacer ministerios. Claro. Y vienen con ese concepto de otros lados, porque, bueno, y quieren escuchar la Biblia, pero quieren que su iglesia sea como ellos quieren. Sí. La cuestión es hacer discípulos, no ministerios, ¿no? Exacto. Sí. Y creo que esa es la mayor lucha, por lo menos lo que yo noto Sí. en este tiempo, en este poco tiempo de experiencia, digamos, que tengo, ¿no? Sí. Igual, justamente para la última pregunta y de rigor, aún el poco tiempo, Sergio, nosotros, no hay quien tenga potestad sobre el día de la muerte, como dice Eclesiastés, pero esperamos seguir sirviendo al Señor. Pero si el Señor te llamara a su presencia hoy y tendrías solo una cosa en el puño para entregar al pastor que viene detrás o a algún joven o hombre que entra al ministerio y decir, mira, esto es lo poco que tengo, pero te lo quiero dejar como consejo, tomá, agárralo. ¿Qué sería? Qué pregunta, ¿eh? Por eso lo hago al final. Sí. Bueno, lo principal es que, pienso yo, es que cultivemos la humildad todos los días con la palabra, ¿no? Yo le diría, humillate a la luz de la Escritura, y cuando no sepas qué hacer, pasa más tiempo con el Señor, busca consejos de hombres de Dios, hacete un vínculo, un lazo de amistad con personas que abran la Escritura y te muestren las cosas que uno no sabe. Claro. Y si tendría que darle un tesoro o algo para aconsejarle, aferrate a la Escritura. Aferrate a la Escritura. Hacete uno con la Escritura. Amén. Porque cuando vienen las tormentas, vienen los tsunamis que muchas veces pasan, la única roca firme es Cristo. Y en su palabra tenemos todo lo necesario para sostenernos, ¿no? Claro que sí. Y bueno, yo creo que eso es, te estoy hablando con temor, ¿no? Algo que yo necesito hacerlo todos los días. Morir a mí mismo para que el Señor esté ahí siempre adelante. Sí. Y otra cosa que le diría es, siempre deja que es la obra del Señor, no la tuya. Que el Señor siempre está, nunca te pongas delante del Señor. Sí. Porque el día que nos pongamos delante del Señor, o querer hacer que es nuestra iglesia, dejó de ser una iglesia, ¿no? Sí, sabes que eso que acabas de decir, porque lo he escuchado de otros también, y ahora se me ocurre bajarlo a tierra ese concepto, ¿no? Porque cuando decimos, dejemos que el Señor haga la obra, entendemos y suena poético y es bíblico, ¿verdad? Pero ¿qué queremos decir con eso, no? Estamos filosofando un poco ahora, pero con vos lo estoy haciendo. ¿Qué queremos decir? Y vos me ayudás, ¿no? Intercambiamos la conversación, pero deja que el Señor haga la obra.
hay mucho de pasar más tiempo con la escritura, ¿no? Porque al final necesitamos que sea lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Lo digo, el Señor haga la obra. Señor, necesito que me enseñes a través de mi devocional o la escritura algo que ese texto que me guíe, me dice, esto es lo que yo quiero hacer. Y Claro. las circunstancias, ¿no? Porque si no queda en una idea muy abstracta, ¿no? abstracta, ¿no? Como decir, deja que Sí, el sí. Señor haga la obra. Que se entiende, sí, necesitamos servir al Señor y que Él haga la obra, pero al punto práctico, ¿cómo dejo que el Señor haga la obra, no? Nos dejamos llevar por la Escritura, ¿no? Claro, exacto. Yo hoy justo a la mañana leía de John Flowell. Sí, escuché que páginas ahí que... Sí, Sí, y me la anoté porque, bueno, dice, las escrituras nos enseñan la mejor manera de vivir, la más noble forma de sufrir y la forma más cómoda de morir. wow, John Flavel. El Claro. puritano favorito de Paul Washer. Ah, mirá, no, Sí, no sabía. sí, Y yo creo que, como vos decías, si hacerlo de manera práctica, es bueno conocer más al Dios de la Escritura, claro. pasar más tiempo en soledad con Él Mm, y hacer discípulos. sí, Yo creo que eso es lo que debemos, eso forma la iglesia, claro. Sí, eso es la iglesia. qué bárbaro, ¿no? Él nos hizo renacer por la palabra de verdad. Y nosotros, a veces los pastores, queremos usar otros métodos, ¿no? Pero es la escritura la que da vida y la edificación de Dios es por fe, le dijo Pablo a Timoteo en un contexto tan hostil como era en Éfeso, donde Sí, había que parar a los falsos maestros y no le dijo usa otra cosa, sino a la palabra de Dios, ¿no? Así que bueno, Sergio, sí. ¿realmente querés agregar algo más? No, no, estaba pensando también con lo que compartías, yo digo, el apóstol Pablo, ¿no? Que estaba en los últimos días de su vida, ahí en 2 Timoteo 4, Ujú. y lo estaba a punto de partir con el Señor y le decía a Timoteo, tráeme los libros. Yo digo, ¿cómo tráeme los libros? Sí, Está por partir y quería conocer más al Señor y la verdad precioso. que eso te Sí, humilla todo el sí. tiempo. Y uno, bueno, tiene que crecer por lo menos yo, ¿no? En disciplinarme, en ser más, depender cada día más del Señor, Sí. de, bueno, morir muchas veces a la pereza de uno, Mm, bueno, de esa manera. sí. Por eso digo, aferrarnos a la Escritura es lo único que puede santificarnos de esa manera y Amén. hacernos Amén. crecer, ¿no? Sí. Bueno, Sergio, yo te agradezco tanto No, este tiempo. Pastor Sergio Suárez, pastor de la Iglesia Bautista Misionera de Quilmes. de Quilmes. Así terminamos bien, ¿viste? Va a ser gracioso. Sí, Pero bueno, la verdad que gracias por tu tiempo. Disfruté la conversación y también disfruté tener más contacto con vos, Sergio. La verdad que lo mismo, hermano. nos vimos ahí cuando estuvo Mes McConnell también, me acuerdo que Sí, estuviste ahí dirigiendo. Precioso sí. tiempo y tengo algunos videitos por ahí de eso. Pero Ah, gracias mirá. por eso, sí, gracias por eso y bueno, que Dios use esta conversación para su gloria, para animar a Amén, hermano. otros y Amén. como un granito más de arena para la gloria de Dios. Sí. ¿Vale? Bueno, hermano, la verdad que es una bendición charlar. Creo que la primera vez que charlamos tanto, Sí, sí, pero valió la pero pena. para mí fue de mucha bendición y mucho ánimo. Y Qué bueno, qué te bueno. sigo animando a seguir fortalecido en el Señor y instruyendo a la iglesia y continuar expandiendo la escritura, ¿no? A través de los ministerios que Dios te está usando, Gracias, sí, sé que te usa, ¿no? Así que, sí, ese es bueno, que sigamos en contacto y bueno, edificándonos mutuamente. Ya te voy a claro. mandar audios para pedirte consejo y charla, así que, Igualmente. Así es. así Te que mando un ahí abrazo está. grande, Sergio. Que Dios te Abrazo. bendiga. Saludo a la familia. Muchas Bien andado. bendiciones, Chao, hermano. chao.